Hoy conversaremos con el abogado Joel García sobre las detenciones registradas en Venezuela tras los comicios del 28 de julio. Joel, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenos días, Marjorie. Buenos días a toda tu audiencia. Gracias por el contacto. Gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Quiero comenzar con estas cifras recientes compartidas por el Foro Penal, que ha dicho que hasta este sábado se registraban en el país 1.303 arrestos verificados, al menos, tras estas protestas. ¿Qué se sabe, Joel, de la condición de los detenidos y sobre todo de su posible ubicación? Mira, la situación de todas estas personas que en el contexto de postelectoral fueron detenidas es bastante delicado, en el sentido de que no se sabe mucho de ellos. Ninguno cuenta con defensa de confianza. Algunos saben dónde están ubicados, en Boleíta, por ejemplo, son las 7, otros están en Yare. Se dice que los de Yare van a ser trasladados a Tocorón. ¿Los van a acusar? No lo sabemos, aunque me llegó la información de que a los adolescentes los van a acusar. Se acusan a los adolescentes, imagínense ustedes, a los adultos. Y esto es gravísimo por cuanto se le está atribuyendo delitos de terrorismo indiscriminadamente, indiferentemente la conducta de cada quien, sin discriminar a qué hizo o no hizo otro, y si le acusa por delitos de terrorismo, bueno, esas personas van a tener dos opciones. Una, admitir los hechos, o bien van a tener que ir a un juicio oral y público, que eso será mucho tiempo después, será el año que viene y todavía serán juzgados allí, con un pronóstico de condena de 100%. Ayer leí una entrevista al fiscal general de la República, donde decía que todos van a ser condenados por delitos graves, a 30 años, la pena máxima, decía él. Entonces, sabemos que estos casos no son juicios judiciales, sino esto es lo que cumplen instrucciones de los jueces, cumplen instrucciones de los fiscales, y es gravísimo, porque hay adolescentes, damas, caballeros, personas que ni siquiera estaban protestando, y en todo caso, por una protesta, nada que ver con una pena de 30 años. Sí, según estas estadísticas del Foro Penal, hay más de 100 adolescentes e incluso se habla de al menos 15 personas con discapacidad. Amnistía Internacional, veíamos en el informe este fin de semana de que las personas detenidas estaban incomunicadas, sin asistencia legal y en cárceles de máxima seguridad. ¿Esto que describen es cierto? Totalmente cierto. Lo único que quizás no se corresponda con la realidad sean las cifras, porque yo creo que es Sí. mayor todavía. Hay muchas personas que por temor o con esperanza de que el gobierno se apiade de ellos, no denuncian esta situación, no lo informan, y como el caso del Foro Penal, el mismo gobierno lo ha criminalizado y les advierte a las personas que si el Foro Penal interviene, por ejemplo, les va a ir peor. Entonces, ahí debe haber una cifra negra mucho mayor, Claro. y lo que está reportando esto es grave. Imagínense ustedes con las cifras negras, yo creo que pasan de 2.000 personas las detenidas. Amén de los líderes políticos también que han sido detenidos. William Dávila, que no se sabe nada de él, ya tenemos 4 o 5 días y no sabemos nada de él. De Superlano, que por lo menos allá en el SEBIN nos informaron que sí estaba allí, de Roland Carreño, y de muchas personas más que están sin defensa, totalmente indefensos. Así es muy fácil juzgar y condenar a una persona, porque no tiene nadie que pueda hablar por ello, porque lamentablemente la defensa pública está de manos cruzadas también, porque la defensa pública, por muy buenas intenciones que tenga, nada de ello va a ser escuchado. Para las personas que nos están viendo de otras nacionalidades, me gustaría que explicara esto que ha dicho, que en Venezuela sencillamente por alzar la voz, cualquier persona puede ser víctima de estas detenciones arbitrarias. ¿Por qué pasa esto en Venezuela? ¿Cuál es la situación? Le voy a resumir en 3 palabras, que es que en Venezuela, para que usted sea puesto preso, para que usted sea privado de su libertad, no hace falta cometer delitos. Basta que usted sea disidente del pensamiento político que rige Venezuela, de la forma de gobernar, para que usted ya incurra en delitos. Y estas personas que protestaron, eso es un derecho sagrado, eso es un derecho natural. Cuando nacemos y nos sacan del claustro materno, lo primero que hacemos es protestar. Eso es un derecho natural y la Constitución lo establece, y por ese motivo las personas están siendo juzgadas, bueno, entre comillas juzgadas,
porque hablar de justicia en Venezuela es forzar el concepto de justicia, porque no hay Estado de Derecho, estamos en estado de indefensión. Sí, la oposición en Venezuela ha señalado que el gobierno ha extremado lo que significa esta criminalización del sector político de oposición a niveles inhumanos. Quisiera que nos hablara cómo ha impactado, por ejemplo, una nueva medida que ha sido el cierre de la red social X en lo que significan estas denuncias de muchas personas que han utilizado esta red para poder justamente compartir con el mundo lo que les ha ocurrido. Fíjese bien que eso es criminalizar la protesta. Nosotros, una de las formas de expresarnos es a través de las redes sociales. Y el gobierno pretende, conservándonos las redes, que ya nadie más opina, que nadie más hable, o por lo menos los adeptos de ellos, no se percaten de la realidad. Porque hay una realidad allí que quieren tapar con un dedo, porque cerrando la red X, cerrando esas redes, nada va a ocultar de lo que sucedió el 28 de julio en Venezuela. Eso no lo va a ocultar. Como en las redes sociales es una de las formas donde nos podemos expresar, es donde se ve todo lo que pasó el 28, entonces ellos pretenden que con eso van a silenciar al país. Pero nada que ver. Nosotros seguimos igualmente haciendo todo lo que nos corresponde hacer, pero que sepa el mundo que en Venezuela estamos limitados en todos los derechos. Estamos en una suspensión de garantía de facto, porque no ha sido suspendida plenamente de derecho a las garantías, pero sin embargo por el ejercicio de las funciones del gobierno, estamos totalmente con las garantías suspendidas. Hablando de las redes sociales, Joel, me gustaría conocer tu opinión sobre lo que fueron estos videos que se hicieron virales durante el fin de semana desde el barrio 23 de enero, donde se veía como algunas viviendas habían sido marcadas con una X. ¿Cuál es tu percepción sobre esto? ¿Esto es cierto? ¿Verificaron justamente ustedes si corresponde con amenazas a personas vinculadas con la oposición? Por supuesto que vi unos videos, pero que no podría establecer si corresponde en este momento o no. Sin embargo, marcar una vivienda con una peña, en este caso con una X, de alguna manera nos dice que estamos en una persecución con grupos armados, ¿verdad?, que no son funcionarios del Estado, pero con aficiencia del Estado actúan. Esos grupos criminales, de alguna manera, actuando bajo la venia, pues, del Estado, también se constituyen crímenes de lesa humanidad. Y ahí vemos que la persecución es de manera generalizada, sistematizada, por razones de índole político. Y eso constituye un crimen de lesa humanidad establecido en el Estatuto de Roma. Veía como algunos analistas e historiadores hablaban de que esta era la mayor represión en la historia de América Latina luego del golpe contra Pinochet. Quisiera saber, usted como abogado que está en las calles de Venezuela, que recibe estas denuncias, ¿se ha agudizado lo que significa esta represión en el país? Totalmente. Jamás había visto esta forma de represión que estamos viendo ahora. En los años 2014, 2017, tuvimos una represión tan o igual que esta. Pero ¿cuál es la diferencia? Que por lo menos cuidaban la forma en el sentido de que a las personas se les permitiera tener defensa de confianza. Ese defensor de confianza por lo menos podía advertir si había violaciones de derechos humanos, si había tortura, si había tratos crueles, refutar los argumentos del fiscal, de la fiscalía. Pero ahora, ¿quién lo hace? Usted ayer decía, o anteayer decía el fiscal, que no ha recibido ni una sola denuncia por violación de derechos humanos. ¿Y cómo la va a recibir? Es que los defensores públicos pueden hacerlo, no pueden hacerlo. Por eso es que estamos viviendo, para el fiscal dice que, bueno, que él está haciendo una investigación demasiado maravillosa y está imputando a esas personas. Eso es como que usted le hurte, le robe un helado a una persona que no tiene manos. Así es lo que estamos viendo ahorita. Es gravísimo. Entonces, cuando ahorita la represión no permite ni siquiera que esas personas puedan defenderse. Entonces, por eso es que es más cruento todavía. No hay información, no les permite que se comunique con sus familiares. Están aislados porque no permiten visitas de familiares. Esto es un fusilamiento, esto es una persecución acérrima
sin derecho a la defensa. ¿Y qué va a pasar en los siguientes días? Yo tengo un termómetro que es que si llegan a acusar a los adolescentes, bueno, se pueden imaginar todo lo que vendrá después con los adultos que están detenidos. Sí, se ha hablado de 2 cárceles de máxima seguridad. ¿Qué significa esto bajo el contexto que usted señala, donde los detenidos no tienen la capacidad de defenderse? Mire, se habla de reeducar, cuando en Venezuela no necesitamos reeducar, necesitamos educar. Yo me sintiera satisfecho si se anunciara la creación o la construcción de escuelas, de liceos, de universidades, pero me van a construir cárceles para reprimir la disidencia política, para reprimir a la expresión del pueblo, porque no estamos hablando de que esas personas que votamos el 28 de julio somos de un partido u otro, no. Estamos diciendo que Venezuela quiere otra forma de gobierno y se está expresando de manera pacífica. Y ante la situación que se vio en el Consejo Nacional de esa misma noche y madrugada del día 29, la gente salió a protestar porque sabe que eso no fue lo que ocurrió. Y por ello se van a construir más cárceles. Lo que deberían de reflexionar, darse cuenta de lo que está pasando en el contexto venezolano. Si verdaderamente quieres a tu país, vamos a construir cárceles, vamos a hacer democracia, prepárense para hacer oposición, para que su partido se mantenga en el tapete del acontecer político y vean los errores que cometieron ahora y cuando sea nuevamente el gobierno, si llega a hacerlo, háganlo mejor. Pero construir cárceles, eso es gravísimo. Sí, veíamos justamente en el anuncio del Foro Penal, en el más reciente informe, que el 56% de los presos políticos en el país son militares. Quisiera que nos ampliara esta información. Bueno, sí, hay una gran cantidad de militares detenidos quienes no gozan de ningún tipo de beneficio. Si bien es cierto que hemos visto ciertas liberaciones espasmódicas de vez en cuando, que salen uno que otro líder político, que le dan libertad porque ellos les dio la gana, con los militares no es lo mismo. Los militares por cualquier cosita son detenidos e imputados por delitos de terrorismo, de traición a la patria y asociación, que es el combo. Y esos militares, verdaderamente, prácticamente ellos los tienen olvidados, porque ellos reprimen muchísimo a los militares. Me imagino que debe ser por el temor de que en los cuarteles se fomente una disidencia de este tipo. Veíamos cómo hacen uso en redes sociales, por ejemplo, un activista de los derechos humanos de la comunidad LGBTI, donde se le estaba solicitando que saliera. Quisiera que compartiera con nuestra audiencia cuáles son los derechos de las personas en Venezuela como civiles y cómo podemos identificar que una detención es irregular. Sí, fíjense bien, una detención es irregular cuando está fuera de los parámetros que establece la Constitución. La Constitución en su artículo 44 establece que el derecho a la libertad es inviolable, pero por supuesto que no es un derecho absoluto, pero establece 2 excepciones nada más para que ese derecho a la libertad pueda ser desvirtuado. 1, que la persona sea encontrado infragante cometiendo delito, y 2, que exista una orden de un tribunal para su aprehensión. No existiendo ninguna de esas 2 excepciones, la detención es arbitraria. Otro, el recinto privado, el domicilio, el hogar es sagrado y privado. La única forma que puedan los cuerpos policiales ingresar a una residencia, a un recinto privado, es a través de una autorización de un juez, lo que conocemos como orden de visita domiciliaria u orden de allanamiento. Fuera de ello, pudiera ver que existen 2 excepciones cuando una policía puede irrumpir en un hogar doméstico, y es cuando se va en persecución de un delincuente para su captura, o 2, para evitar la comisión de un hecho punible. Fuera de esas 2 excepciones y no habiendo orden visita domiciliaria, eso es una violación al hogar, una violación al domicilio y constituye un delito establecido en el Código Penal. Otra cosa es que revisan teléfonos celulares a las personas, a los jóvenes sobre todo. Eso está prohibido por la Constitución. El artículo 48 de la Constitución establece la inviolabilidad de las comunicaciones y de informaciones privadas. Eso no está permitido. En consecuencia, no se debe permitir.
Eso hay que advertirlo a los ciudadanos, que sepan que todo lo que se está cometiendo es arbitrariedades y por ello tienen que hacerlo sentir y ver. Carguen una constitución en sus manos, carguen una constitución y establezcan que lo que se está haciendo está violando. Igualmente, los órganos de policía tienen que estar debidamente identificados. Vemos cómo están todos con capuchas y que no permiten ver sus rostros, ni siquiera sus nombres tampoco en lo que debería ser. El Código Orgánico Procesal Penal establece en las actuaciones policiales que todos tienen que estar debidamente identificables. En el caso de la joven activista Edny López, fue excarcelada el pasado viernes. Si nos pudiese instruir bajo qué condiciones, porque también veíamos la campaña internacional de medios como la Organización de Estados Americanos, la ONU, pidiendo la liberación de la activista, al igual que de todos los presos políticos en el país luego de estas protestas postelectorales. Sé que fue liberada, pero no sabemos. Yo desconozco cuáles fueron las situaciones, si fue bajo una medida cautelar, si fue una libertad plena, no lo sé. Pero en todo caso, es lo que debería proceder con todo. Si bien es cierto, yo digo que tú puedes haber cometido un delito, o ellos consideran que tú cometiste un delito, que tienen derecho a la defensa, que te juzguen en libertad como lo establece la norma. Pero en el caso como lo está haciendo, nada, eso es un saco de gatos donde meten a muchas personas y les dicen, ustedes son terroristas, no le dicen cómo, cuándo, dónde cometió el acto terrorista y usted se queda preso allí. Eso es lo que estamos viendo y es lamentable por esos fiscales del Ministerio Público, que son abogados como uno, que pasaron por una academia, que se formaron no para ello, que juraron ante el Colegio de Abogados a cumplir y hacer cumplir la Constitución, y sin embargo deja mucho que desear lo que están desempeñando, y el título que se les otorgó en una academia les quedó muy grande. Eso es lo que está pasando en Venezuela. Veíamos el testimonio de una madre, por ejemplo, que hablaba de su hijo que no tenía capacidad de comunicarse con una discapacidad de lenguaje. Veíamos, por ejemplo, también a la familia de Williams Dávila refiriendo que necesitaba un tratamiento médico importante. Usted, que es abogado y que ha podido documentar y reseñar esos testimonios, ¿pudiese compartirnos lo que están viviendo las familias de presos en Venezuela? Mire, en mi caso, que la familia de William Dávila, la familia de Freddy Superlano, la familia de Roland Carrello, se comunicaron conmigo para que les ayude en la asistencia de sus seres queridos. Lo he sentido, lo he vivido, y el desespero que tienen estas personas por no saber dónde están y en la situación que se encuentran, y muchos de ellos con patologías que requieren de medicación y que no se les permite ni siquiera a ellos. Eso es demasiado, porque usted no sabe, usted se imagina lo peor que le pudo haber pasado a su ser querido. Y sabemos que en Venezuela puede pasar lo peor. Hay muchos ejemplos de situaciones que han fallecido personas por circunstancias nada legales, nada judiciales. Entonces, imagínense usted el desespero de una madre que tenga un hijo con condiciones especiales, una madre que tenga una niña, un niño, o una persona que sepa que no es delincuente, no es nada, porque no son delincuentes. El estado de incertidumbre, de angustia, y sobre todo que no sabe qué va a suceder, porque el Código Orgánico Procesal Penal, si bien es cierto, establece los lapsos en que se deben desarrollar unos actos y una audiencia, pero aquí todo es incierto, porque ¿quién puede saberlo si nadie tiene acceso a esos expedientes? Hay muchas madres que se niegan a denunciar, lo hemos visto y lo hemos compartido con nuestra audiencia, por temor a las represalias que se puedan tomar contra esos seres queridos que están detenidos. En el momento en que esa persona denuncia y se le recoge toda esa reseña, ¿qué pasa con ese ser querido que está tras las rejas? ¿Qué se puede hacer desde el punto de vista legal? En algunos casos, o sea, cuando se denuncia, bueno, voy a poner un ejemplo. El fin de semana se acompañó al hermano William Dávila al Ministerio Público a denunciar la desaparición forzada de su hermano. Bueno, nos dijeron en la Fiscalía de que los fines de semana no recibían este tipo de denuncias, que fuesen el lunes, hoy. Imagínese usted la situación que estamos. En otros casos le dicen en el lugar de reclusión donde se encuentra,
que si eso sale a la luz pública le va a ir peor. Y por eso los familiares temen muchísimo denunciar estos atropellos, estas arbitrariedades. Pero mi sugerencia es que hay que denunciarlo, porque que se pregunte, quien no haya denunciado ha tenido un tratamiento diferente. No, al contrario, cuando no se denuncia, nadie sabe de esa persona, entra en las cifras negras y lo que pueda pasar allí, ellos lo pueden ocultar fácilmente porque para la sociedad no existe. Un mensaje final para esas personas que se encuentran en esa situación de angustia, de desesperación, porque no saben qué va a pasar con ese hijo, hermano, padre, y un mensaje para la comunidad internacional donde han llegado muchos de estos casos que han sido reseñados por ONG para compartir con el mundo lo que está ocurriendo en Venezuela. El mensaje que le puedo dar es que tengan calma y fe de que esto tiene que pasar. Vamos a vivir un día a la vez. No nos planifiquemos un futuro demasiado, ni siquiera inmediato. Vamos a vivir un día a la vez, porque si no van a entrar en desesperación. Venezuela, ahorita no tenemos manera de saber cuál va a ser el destino de todas esas personas. Por eso le decía, yo tengo como premisa de ver o predecir lo que va a suceder si a los adolescentes se les acusa. ¿Por qué? Porque la ley orgánica de protección de niñas y adolescentes tiene un procedimiento especial para el juzgamiento de adolescentes. Si a ellos se las acusa, porque acuérdense que en materia de adolescentes los juicios son educativos, no represivos. Si a ellos se les acusa, los demás, bueno, tenemos que preocuparnos, los adultos, preocuparnos. Sin embargo, estamos en una situación, una coyuntura política, que quizás la solución no es jurídica, sino política. Entonces, vamos a mantener la calma, vamos a tratar de que los seres queridos que tenemos en esas cárceles estén en la menor condición peor posible, es decir, llevarles sus enseres si puede hacerse, llevarles sus medicinas, tratar de saber el estado de salud de estas personas y vamos a mantener la calma. No se le puede decir que son 45 días, que son 50, que son 60, porque eso es totalmente incierto y no me gusta mentirle a las personas. Joel, gracias por esta honestidad y por compartir con la audiencia cuál es la situación en Venezuela. Feliz día para ti, feliz semana. Feliz día, gracias. Era Joel García, abogado venezolano, poniéndonos al día, presentándonos el estatus de la situación en Venezuela con respecto a las detenciones arbitrarias en el país, tras conocerse los resultados electorales por parte del Consejo Nacional Electoral.